En algún momento de su vida, Juan vio que su familia vivía en la miseria. Se dio cuenta que no había opción para su gente cuando ésta empezó a tener un poco de conciencia y de necesidades materiales para supuestamente vivir mejor. Su papá se dedica a la venta de nieve. Siempre ha sido así. Desde que nació hasta sus 14 años, don Roberto se dedicaba con su esposa a la elaboración de nieve de sabores de temporada. Y cada tarde se iba a la plaza, estacionaba su carrito y complacía el paladar de los niños y de las familias que deseaban quitarse el calor que casi todo el año padece la ciudad de frontera Comalapa, Chiapas, la cual siempre ha sido un paso de mucho centroamericano que busca el famoso sueño americano cada día. Juan, quien cursaba la secundaria, ya estaba cansado de siempre hacer lo mismo: ir a la escuela, estudiar y luego por las tardes hacer la tarea, y en sus ratos libres ayudar a su familia. Él ya había visto en redes sociales a algunos influencers, de esos que presumen la mala vida, y en su mente había acuñado esa falsa esperanza de algún día ser como ellos. Fanático de los corridos tumbados, Juan soñaba andar en el trocón, patrullando las calles mientras cada mes recibía el dineral para ayudar a sus papás. Y poco a poco, el sentido de crecimiento de forma leal y honesta empezaba a desaparecer de su mente. Ya la escuela le quedaba chica y no podía esperar años a ganar su primer salario honrado. Amante de las series que involucran a la maña, ya se estaba volviendo fanático y por ende se estaba adentrando poco a poco a ese submundo oscuro que seduce con dinero y que termina con la ilusión de manera fugaz. Aún así, Juan sabía que era mejor vivir como un rey un tiempo que trabajar esclavizado al sistema por toda la vida, misma que una vez dentro siempre hay una fecha de caducidad muy próxima. Prepárate, porque hoy escudriñaremos el caso de frontera Comalapa, Chiapas, una ciudad pequeña donde la desesperanza huele a terror y sobre todo a la falta de valores mismos que agudizan gracias al deseo de obtener el dinero fácil y rápido. Es por eso que hoy te presento el desfile del terror en frontera Comalapa, Chiapas. Empecemos con el primer punto. En cualquier mercado, quien vende mucho es porque tiene un producto altamente deseable, quizá poco costeable, pero deseable. A eso se le llama demanda. Cuando esto existe, en automático se produce un negocio. Dependiendo de las ganancias, podremos saber si el negocio es muy bueno o no. Y pasa en todos lados, con cualquier tipo de producto que sea necesario para quienes lo consumen. Bajo este argumento, la existencia de compuestos que subyugan al sistema nervioso central en el mercado se debe a la demanda que tiene mucha gente sobre estos. Si el público les fuese indiferente, si nadie quisiera probar esos productos, simplemente la empresa quiebra. Esa es la oferta y la demanda. Cuando pagas por tal producto y cuando estás dispuesto a sacrificar para obtenerlo. Así de fácil, así de sencillo, no hay más. A nadie le ponen una daga en el cuello para que se vuelva fanático de esa utilidad. Porque todos en lo absoluto tenemos algo que se llama libre albedrío, el cual nos hace decidir entre aceptarlo, comprarlo o consumirlo, o en su defecto, rechazarlo y serle indiferente. Pero volviendo al caso de Juanito, quien optó a sus 14 años salirse de la secundaria gracias a un amigo que le secundaba en los corridos tumbados, ahí andaba en la troca del tío de su amigo. Ambos niñatos querían sentirse los dueños del mundo y según el tío debían hacer sus primeros pininos y querían empezar en el negocio de los fajos de billetes express. Porque el tío le decía, no solo es andar faroleando en la calle, sino introducirse de lleno al negocio, hacer chambitas, algunas sencillas, luego otras más complejas, porque en ese entorno, si no le atoras, estás frito. Cuando le preguntaron a Juan por qué tan joven se había metido a eso, este respondió lo siguiente: es que no me quedaba de otra, yo no quiero vivir una vida miserable, la escuela es aburrida y ya no me llama la atención. Le dije a mi papá que me metería a esto porque quería ayudarle,
No teníamos suficiente dinero para vivir. No podemos vivir bien de la venta de conos de nieve. Cuando supo los pasos en que andaba su hijo, don Roberto decidió alejarse de esto. Se peleó con él, discutieron y lo corrió de la casa. Su madre estaba devastada. Se preguntaba cómo le habían metido en la cabeza irse a trabajar con ellos, pues según la madre, solo hay 2 formas de salir. Una en el bote, la otra 3 metros bajo tierra. No había más opciones. Aún así, Juan decidió que les mandaría dinero una vez que empezara a ganar. La organización que había llegado primero lo invitó, por medio del tío de su amigo. Así empiezan las cosas. Al inicio hay dádivas, pero al momento de recibirlas ya no hay marcha atrás. Su madre siempre se preguntó, ¿cómo fue que se metió esa idea en su cabeza? ¿Por medio de los corridos tumbados de Peso Pluma y muchos otros cantantes del género? ¿Por medio de las series? ¿Por medio de su amigo? ¿Las fiestas donde el whisky abunda? ¿Las mujeres buchonas? ¿Los lujos? ¿El dinero fácil? ¿La adrenalina? ¿La sensación de cargar un cohete? ¿El deseo de poder? ¿La ignorancia? Ella no lo supo, pero lo que sí entendió es que al final su hijo se fue, y con él todos los años de crianza y de trabajo humilde y honrado que ambos hicieron por 14 años, solo para darle una vida digna y con mucho amor. Al final, la corrupción se filtra en cualquier estrato social. Incluso, su hijo pudo dejarla entrar después de ver contenidos en la televisión, o lo que pudo escuchar en las canciones que hacen apología de ese gremio, por las amistades con quien se juntó, por esa sensación de probar lo prohibido. Pudo haber sido el conjunto de un todo, pero lo más escalofriante es que nadie lo obligó. Él decidió meterse al negocio, el cual le cambiaría su vida para siempre. El pasado 25 de septiembre se informó que hubo un desfile muy peculiar en la ciudad de frontera Comalapa, Chiapas. Un grupo del Pacífico Norte avanzaba con varias camionetas por una calle principal del pueblo, como una entrada triunfal evocando a un nuevo territorio conquistado. Pero lejos de eso, lo impactante fue ver cómo parte del pueblo salió de sus casas para hacerles el pasillo del campeón, en medio de los aplausos, de las palmas de decenas de civiles que se aglomeraban poco a poco en las orillas de la calle. Las imágenes fueron grabadas con lujo de detalle. Esto le dio vuelta al mundo. Era impresionante la forma en que la gente salía emocionada, entre comillas, como si se trataran de héroes que llegaron a ese lugar para llevarle paz y libertad a los ciudadanos, como si fuese una de las más grandes epopeyas en la historia de aquel lugar. El pueblo de frontera Comalapa, Chiapas, se ponía en el radar mundial. Debido a esta acción, desde arriba se dijo que era propaganda, pues muchas veces obligan a los pueblos a hacerlo. De hecho, supuestamente eso fue lo que pasó. A muchos les habían obligado a salir a recibir a la caravana, pues cuando hay un cohete de por medio, la gente mejor hace caso con tal de no meterse en problemas. Sin embargo, algunos sí salieron por gusto propio, y es ahí donde está la raíz del problema. ¿Hasta dónde una persona se corrompe por dinero y un bienestar ficticio? Eso podemos atribuirlo al libertinaje, al deseo del dinero rápido y de esa adrenalina básica de sentir que se hace lo prohibido. Desgraciadamente en México, muchas familias se corrompen muy fácil por unos cuantos pesos. Pues dejemos de lado a quienes los obligan, pues muchas veces el conformismo social es el principal potenciador de deserción escolar. Y todo inicia en realidad en el núcleo familiar, cuando hay carencia de valores. Lo que Juan experimentó y que su mamá no pudo explicar es el paso 1, la fascinación por tener poder. Esto es como el ácido que carcome lentamente el sentido social de una persona. El encontrar diversión, acción y emoción en este tipo de situaciones es la que potencia el gusto de los jóvenes por ello. Y el detonante muchas veces lo pueden encontrar en las series o en la música. Es como un fósforo que solo necesita un poco de energía y una chispa para encender el combustible. A eso se le suma el contexto de pobreza en muchas zonas, las cuales son caldo de cultivo de esta mancha voraz que avanza a pasos agigantados en la sociedad.
Es como una hidra de 1000 cabezas que cortas una y salen 10 más. Porque el deseo por lo material hoy más que nunca está acuñado, mucho, en varios senos familiares y en la endeble ideología de muchas personas que carecen de valores, pero sobre todo de dignidad. Es una bola de nieve que termina por descomponer cualquier tejido social y donde pareciera imposible erradicarlo porque eso habita muy profundamente en la mente de la sociedad en general. Algunos a este tipo de sucesos le agregan la palabra cultura, algo que no es como tal, pero que tiene que ver con tal. Pues el hecho de tener a disposición música, con corridos que hablen de historias épicas de estos personajes, series, souvenirs y muchas cosas a la mano, se vuelven un objeto de culto entre quienes desean ser parte de esta historia. Incluso este tipo de fenómenos da evidencia clara de una corrupción, no solo social, sino del Estado mismo. En México ha sido siempre así, desde que empezó el boom de estos gremios. Algunos que piensan que nunca se adentrarán a esto a pesar de ver series y escuchar música, quizá estén en lo incorrecto. Pues un estudio analítico que se hizo en una comunidad en Nayarit explica que el consumo de corridos tumbados y series de estos gremios no necesariamente tienen que ver con el estrato social, ya que en la encuesta que mostraremos a continuación, todos los jóvenes de diferentes niveles sociales mostraron gusto por este tipo de contenidos. Y eso es lo más escalofriante. Pues dos de los potenciadores para seguir esto son el deseo por el poder y el estereotipo por presumir lo material. Y no solo eso, sino también el falso poder adquisitivo. A continuación, retomaremos un trabajo experimental que se llevó a cabo en 2019. La idea era saber, entender y explicar cómo las personas se terminan involucrando en este tipo de negocios gracias no solo a sus entornos sociales, sino también a los contenidos relacionados con esta mal llamada cultura. Y si este tipo de situaciones afectan en las decisiones de las generaciones jóvenes, las cuales muchas se terminan involucrando de manera directa. El muestreo se llevó a cabo en el estado de Nayarit, uno de los más deteriorados socialmente hablando por este tipo de casos, y donde una gran población de chicos de jóvenes de 13 a 17 años terminan por inclinarse hasta este tipo de tendencias. Estos procesos se asocian a la identidad personal de quienes lo practican. En pocas palabras, muchos encuestados se metieron a eso para mejorar su estrato social, o simplemente para que otros los reconozcan no solo en lo material, sino en lo valiente, entre comillas. En total, se aplicaron 217 cuestionarios en una escuela preparatoria de una zona de mediano poder adquisitivo en el estado de Nayarit. Las edades fueron de 15 a 20 años dependiendo del nivel de los estudiantes, tomando en cuenta algunas muestras de alumnos que estaban rezagados y que aún seguían cursando la prepa. El porcentaje fue de 45.2% en mujeres y un 54.8% de hombres. Cabe resaltar que en el estado de Nayarit, aproximadamente el 26% de su población en ese 2019 eran de jóvenes de 15 a 29 años de edad, siendo uno de los principales motores sociales de la entidad. Sin embargo, gran número de esa población viven en condiciones de vulnerabilidad. Solo el 22.2% culmina el nivel medio superior, el 18.7% el nivel superior, siendo el 22.2% la población que carece de acceso a los servicios de salud. Esto potencia exponencialmente la facilidad de cómo los jóvenes de esa entidad caen en las garras del mal, pues un fuerte sector, según la estadística, jóvenes de 15 a 19 años de edad ocupan el 32% en consumo de compuestos locos, por lo que el Estado es un semillero importante no solo de deserción escolar, sino de carne de cañón. Una de las preguntas hechas en la encuesta fue esta: ¿qué es lo más importante para ti con el fin de alcanzar un reconocimiento social? Las respuestas más elegidas fueron 4, y las anunciaré seguido de su porcentaje. Tener dinero con el 22.6%, tener sentido del humor el 23%, ser buena persona con el 21.2% y vestirse bien y a la moda con el 15.7%. Tener dinero y estar a la moda están inclinadas al sentido de manifestar riqueza. La bondad representa un valor
y el humor implica un carácter divertido que atrae a la gente. Las otras dos respuestas de menos impacto son que me vaya bien en la escuela con el 1.8%, que evoca el reconocimiento académico, y estar informado el 0.8% que va sobre la línea de ser estudiante. En el rubro de las series y música con contextos belicones, la primera gráfica tiene que ver con los corridos y corridos tumbados. Si usted observa el porcentaje de mujeres y hombres que les agrada, y además tienen sentido de apropiación, es considerable. El 55% de mujeres y 84% de hombres les agrada, muy por encima de las otras respuestas. La siguiente gráfica está relacionada con las series de ese submundo. Observe que de nueva cuenta, Me agrada gana de calle, pero aquí se observa bien un 70% de mujeres que les encanta este tipo de contenido. El de los hombres se mantiene. Por lo tanto, este tipo de contenidos son atractivos para los jóvenes porque se han convertido en un fenómeno social. Inclusive se ha normalizado ya que no se logran visualizar los límites entre la ficción y la realidad. Por último, cabe señalar que para ese entonces los jóvenes ya conocían una amplia variedad de corridos y cantantes del género. Por ejemplo, durante la encuesta, las respuestas que más se mencionaron en ese momento fueron las rolas como Manuel, interpretada por Gerardo Ortiz y Lenín Ramírez, Mi 45, interpretada por Lenín Ramírez y El Fantasma, y El Paciente, de Alfredo Olivas. Por otro lado, un dato estremecedor de esta encuesta experimento es la pregunta que dice: ¿las series y los corridos pueden influir en la forma de ser y pensar en los jóvenes? El 69% dijo que sí, tal como se muestra en la gráfica de pastel. El estudio de este fenómeno está muy completo, y si usted quiere leerlo a detalle, se lo dejaremos en la descripción. Vale la pena analizar y entender el caso de Juan, mismo que se replica tristemente en diferentes partes del país. No hay que olvidar que Chiapas se encuentra en una de las partes más olvidadas del país. Inclusive hay políticos y oligarcas que los han ninguneado, al grado de que alguno de estos mequetrefes señaló que si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, nuestro país sería una potencia. Esto se trae a colación porque algunos se aprovechan para sacar raja de esto, ya que la frontera sur será un estorbo para muchos, pero es oro molido para otro tipo de intereses mucho más oscuros. Sin embargo, más allá de una caravana, parecía que desfilaba la esperanza para que los presentes pudieran acceder a otro tipo de realidad, o por lo menos de eliminar sus carencias. Pues al margen de lo que implica la presencia de una organización como esta, algunos chiapanecos visualizaron la oportunidad que muchos otros caminos se les ha negado, porque solo conocen la cara amable o la que se ha promovido sobre esta cultura. No hay que olvidar que al ser humano le gusta lo prohibido, lo fácil, lo que no involucra esfuerzo. Esta es la parte donde se debe resaltar que los chiapanecos que fueron presionados para recibir a la caravana del Trocas son los mismos que trabajan en el campo y que se la ven muy difícil para llevar el pan a sus casas. Es lógico que algunos aplaudidores también se visualizaron montados en la batea de la troca, que sale en los corridos, y desafiando a quien se ponga enfrente, mientras se forran de billetes. Pero ojo, porque esto inicia cuando las personas prefieren hacer algo prohibido, pero que deja dinero a raudales, en lugar de partirse el lomo de forma honesta. Esto es algo polémico, pero es real que una gran parte de quien opta por este camino falso son los que aspiran a los lujos que su honradez jamás les dio. Y sí, no hay manera de ocultar que la vida es canija, que es difícil obtener empleo bien remunerado, porque por años el mismo sistema encaminó ese terrible destino. Pero no se puede negar que en la sociedad existe una franja que prefiere las cosas fáciles, sin esfuerzo y de forma rápida. Esto es consecuencia más que evidente de lo que pasa cuando un pequeño sector de la sociedad abandona los valores morales o manda por un tubo a la educación. Pero aguas, porque estamos conscientes que en los estados del sur hay mucha deserción escolar y que gran número de familias se ven en la necesidad de mandar a los pequeños a labrar al campo, cultivar la tierra y llevar comida a sus hogares. En este caso,
Nos referimos a que si bien muchos dejan la escuela por necesidad o por desidia, también existe un completo abandono por los valores que se ausentan en el hogar. Y que las nuevas generaciones prefieren escuchar los corridos de Peso Pluma, por ejemplo, que los consejos de su familia. Como ejemplo, el rezago ha impactado a tal grado que, entre agosto y septiembre del 2023, se realizaron 3 quemas de libros de texto en distintas partes de Chiapas, como son Chenaló, San Antonio del Monte y Sinacatán, pues la gente de estas comunidades no está de acuerdo en los nuevos contenidos que propone la Secretaría de Educación Pública, porque según ellos son del diablo, promueven el comunismo y fomentan las malas costumbres. Es en esta parte donde sale a relucir la ignorancia que existe en algunas comunidades, pero al mismo tiempo estas son las que sienten atraídas por el camino mal habido, las que consumen música que habla de la ambición material, el dinero fácil y la vida de excesos y desenfreno. Por eso, cada vez más existen personas que se corrompen, que aplican la vieja confiable que dice: me metí a esto porque no había de otra, porque en mi pueblo no hay trabajo o por la falta de oportunidades. Al final del camino, la decisión sobre qué hacer con su vida y cómo llevar el pan a los hogares es de cada quien, pues como lo dijimos al inicio, el ser humano tiene libre albedrío, a nadie obligan a decidir como tal. Podrá haber muchos que son reclutados sin alternativa, pero hay otros que sucumben al glamour de las series que retratan una vida ficticia, porque al final de cuentas, cada quien es responsable de sus propias decisiones. Ahí es donde no se entiende en realidad si ya saben que al entrar no hay vuelta atrás, ¿por qué terminan siendo parte de ello? Quizá la respuesta la tienes tú. Pero dime, ¿dónde crees que esté el rezago de valores en México? ¿En la educación? ¿En casa? ¿Por qué una comunidad entera hizo el paso del campeón al desfile del terror? ¿Qué fue lo que corrompió a Juanito? Déjame saber tus respuestas acá abajo y también pega tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.